Hola mis queridos amigos y hermanos, una alegría volver a saludarlos en esta tarde de día martes. Damos gracias a Dios por sus cuidados que nos ha dado hasta este día. Hoy día nos corresponde recordar un hecho que sucedió en el cuarto día de la semana de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es la última visita que Él hace a la ciudad de Jerusalén y específicamente al templo de Dios. Allí va a suceder un hecho que el Evangelio según San Juan lo destaca como algo muy maravilloso, porque en este incidente que allí ocurre, el Señor revela aspectos del plan de salvación que son muy profundos y que me gustaría que en estos minutos pudiéramos meditar en ello. La Biblia dice que hubieron algunos griegos que habían subido a adorar a la fiesta nacional judía. Eh, Me refiero concretamente a la Pascua. Ellos buscaron la manera de conversar con Cristo o tener una entrevista con Él. Le buscaron hasta que finalmente le encontraron en el templo. Pudieron hablar con uno de los discípulos llamado Felipe. Este escuchó a los griegos el pedido que ellos le hicieron. Le dijeron, Señor, nosotros quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe se lo contó rápidamente a uno de sus compañeros discípulos, Andrés, y juntos fueron al lugar donde Cristo estaba al interior del templo a decirle de que unos griegos le buscaban. El contexto sagrado da a entender que Cristo le dio una entrevista a estos ilustres visitantes. El contenido de la conversación no se revela con claridad, sin embargo, hay evidencia de que ante estos hombres, estos ilustres visitantes griegos, el Señor refirió verdades de un significado alto y profundo. Primero, según el Evangelio de Juan, Cristo se goza al saber que aun cuando de parte de su propio pueblo, los judíos, recibe más rechazo que apoyo, sí vinieron estos griegos con una inquietud espiritual profunda, ya que habían escuchado hablar cosas maravillosas de él, como gran médico que Cristo era, sanando a tantos enfermos, enseñando de una manera extraordinaria a tantas personas acerca del reino de Dios y de enseñanza para una vida de bien. Y también, cierto, no lograban entender cómo en esa gran entrada triunfal donde muchos esperaban que Jesús fuera coronado rey, los principales dirigentes de la nación judía le habían rechazado. Sin embargo, el Señor Jesús, al conversar con ellos ahora, refiere unas palabras de significado profundo. Dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras, el Señor Jesús estaba reconociendo que se acercaba el momento cumbre del propósito de su venida a este mundo para ser el Cordero de Dios, la gran ofrenda del amor de Dios, de la misericordia divina por el pobre mortal, por nosotros los pecadores. El Señor Jesús sabía que pronto iba a morir. Hasta aquí su vida había sido una vida de completa obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. En dos ocasiones anteriores el Padre había manifestado su contentamiento ante persona, ante público, como fue cuando fue bautizado en las aguas del río Jordán y luego en el monte de la Transfiguración. El Padre dijo ante personas que escucharon esa voz y vieron la manifestación gloriosa en las alturas, diciendo nuestro Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y hasta aquí el Señor, por cierto, como humano, le pide al Padre que, cierto, el Hijo del Hombre sea glorificado, que continúe cumpliendo a cabalidad la voluntad de su Padre. Luego refiere palabras de profundo significado, usando un ejemplo de la naturaleza, cuando dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, mas si muere lleva mucho fruto. Con esto, de manera tan sabia como él era, estaba una vez más llevando la atención, ¿cierto?, de los discípulos, de los propios judíos y ahora de los griegos, a quienes se les reveló que en verdad él, como el Hijo del Dios viviente, había venido a cumplir algo muy importante en el plan de salvación de Dios, que había venido a morir en lugar
de los condenados, en lugar de los culpables. Luego el Señor refiere palabras sobre las características propias del discipulado y la recompensa maravillosa que van a tener todas aquellas personas que han decidido seguirle y servirle. Enseguida, según el registro del Evangelio de Juan, en el verso 27 dice que el Señor dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Qué maravilloso es observar en Cristo cómo Él lograba discernir con claridad, ¿cierto?, los momentos justos cuando tenían que cumplirse los grandes hitos de la gran obra redentora y de rescate que Él había venido a cumplir a este mundo. Él sabía que se acercaba la gran hora del gran sacrificio en la cruz. Luego le dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Con esto el Padre estaba mostrando una vez más su plena aprobación de todo cuanto su Hijo había venido a cumplir. Lo había cumplido a cabalidad, en plenitud. Tan plenamente podía observarse la vida de Cristo, la voluntad del Padre, que solo el Padre se veía en su vida. Y aun cuando Él, como persona humana, rehuía la muerte, porque Él no quería morir, pero Él estaba dispuesto a ir a la muerte porque sabía que no había ninguna opción diferente para poder cargar con los pecados de todos nosotros los culpables, ¿verdad? Que optamos tristemente por el camino contrario a la voluntad original de nuestro maravilloso Dios. El relato dice que la multitud que estaba allí escuchó esa retumbante voz en medio de un trueno, y algunos decían: precisamente un trueno le ha hablado. Otros decían: no, es un ángel. Y el Señor dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Además agregó algo muy importante, de implicancia y de alcance profundo. Dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Qué profundas palabras son estas, queridos amigos. Con la muerte de Cristo por nosotros los pecadores, iba a quedar demostrado la malignidad del pecado y las mentiras del archienemigo de Dios. El reino de Satanás iba a quedar absolutamente quebrantado, y Cristo ocupaba ahora, al triunfar sobre el poder del pecado, al morir sin pecado, sino por los pecados ajenos, y al vencer el poder de la muerte, Cristo recuperaba plenamente el reinado de Dios en este mundo. Amigos y hermanos, el Señor Jesús luego, una vez más, hace alusión a su muerte, diciendo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El Señor sabía cuán poderoso es el pecado y cuán horrible es la muerte y cuán poderosa es la muerte. Sin embargo, Él siempre confió en la victoria si Él se sometía absolutamente a cumplir la voluntad de su Padre. Gracias sean dadas a Dios que el Hijo de Dios fue un gran vencedor. Él fue muerto, fue sepultado. Su cuerpo frío fue puesto en una tumba fría, pero de allí el Salvador se levantó victorioso, venciendo la última enemiga que nos amenaza dentro del reino del pecado. Luego el Señor dijo algo muy importante, muy solemne, y me parece que esto es una invitación directa a nuestro corazón. Dijo el Señor: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Queridos hermanos, respetables y estimados amigos,
¿Cuántos van por esta vida sin rumbo? ¿Cuántos viven en una profunda desorientación? ¿Cuántos viven una vida vacía, sin sentido? Una vida sin esperanza. Una vida donde piensan que todo termina con la muerte. Pero vino un día aquel que es la verdadera luz del mundo, Cristo mismo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, dijo el apóstol Juan. Y Él es la luz de la vida. El mismo que por nosotros murió es la fuente de la vida verdadera. Andemos por esa senda, la senda del Señor. Una senda que se le representa como un camino angosto, pero un camino que nos conduce a la vida y a la vida eterna si nosotros seguimos optar por seguir en las huellas del Maestro. Las tinieblas han sorprendido a muchos, yo diría a la mayoría. Bueno, el pecado nos ha afectado a todos. La diferencia está que entre los seres humanos hay dos grandes grupos: aquellos que deciden responder al llamado de Dios a través de Cristo su Hijo y obedeciendo al llamado del Santo Espíritu, y aquellos que simplemente rechazan el tierno llamado del bondadoso Salvador. No permitamos que las tinieblas nos sigan sorprendiendo. Fijemos nuestra vista en aquel que es la fuente de la luz verdadera y de la vida eterna. Te invito a que en este día, al recordar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros, nuestro corazón experimente un recogimiento espiritual profundo, y que en medio de las circunstancias que nos rodean, donde vemos que hay tantas personas afligidas, desesperanzadas, asustadas, atemorizadas, nosotros podamos mirar a aquel que es el verbo de la vida, el autor de la vida, el victorioso Salvador, el Señor Jesús. Te invito a que puedas mirarlo a Él. Experimenta, querido amigo, la feliz experiencia de confiar en Él. Y Él te entregará todo lo que tú ni siquiera logras dimensionar de las maravillas de su reino. Pronto Él cumplirá su promesa de volver a este mundo y viene a buscar a todos aquellos que en vida han respondido a su tierno llamado y se han esmerado por preparar su vida para el día de la liberación definitiva, cuando muy pronto vuelva por segunda vez a buscar a sus escogidos. Que en este día la bendición de Dios, una vez más, sea sobre tu vida, querido amigo, amado hermano, y sobre todas nuestras amadas familias. Que el Señor les bendiga grandemente.